¿Sabías que la mujer más sexy que ha salido en Playboy ni siquiera se quitó la ropa? Estoy hablando de la filósofa controversial de Rusia, Ayn Rand. En el año de 1964, para la edición de marzo de Playboy Magazine titulada The Iron Curtain Girls, Ayn Rand concede una entrevista a Alvin Toffler donde nos habla acerca de su filosofía objetivista, no muy querida por las feministas, a pesar de que Rand tenía una visión bastante abierta sobre la mujer empoderada, las relaciones abiertas, y tampoco muy querida por las conservadoras porque era atea. En esta entrevista a petición de Hugh Hefner, Ayn Rand nos cuenta acerca de sus grandes triunfos y sobre todo su visión de la vida. Esta es la historia de Ayn Rand. Nace en San Petersburgo en 1905 a puertas de la Revolución Bolchevique, y cuando el comunismo entra en lo que se conoció como la Unión Soviética, su padre lo perdió absolutamente todo. Ella venía de la clase media, estudió en la universidad, pero detestaba el comunismo. Desde niña, a través del teatro y la literatura, empezó a imaginar un mundo más libre. Fue fanática de los padres fundadores de Estados Unidos por fundar una nación en libertad, donde el individuo era un fin en sí mismo y no un medio para que los gobiernos lo utilizaran a su placer. Sabiendo que como escritora dentro del comunismo no iba a tener ninguna posibilidad, se va a Estados Unidos en el año de 1926 y empieza a trabajar de todo, desde mesera hasta ayudante en periódicos, hasta que consigue un trabajo haciendo scripts, guiones para diferentes películas. Ahí conoce a su esposo Frank O'Connor y empieza a través de los personajes de sus scripts a desenvolver la filosofía que luego sería conocida como objetivismo. Rand era muy clara en que sus novelas y su principal objetivo era plasmar los posibles héroes, hombres y mujeres, como podían ser cuando utilizaban la razón. Esto la llevó a tener más y más progreso, empezando por sus novelas Los que vivimos, que cuenta casi que de manera autobiográfica cómo salió ella de Rusia para irse a Estados Unidos, siguiendo con El manantial, una novela que se volvió bestseller con más de 2 millones de copias vendidas para los años 60, y además se volvió película protagonizada por Gary Cooper. Más adelante, su novela trascendental, que le costó más de 12 años hacer, es La rebelión de Atlas. Y La rebelión de Atlas termina siendo la cúspide de su carrera. Una novela donde ella toca todas las visiones que tiene acerca de la razón, el propósito del hombre, la religión, el sexo, la política, la economía, en un futuro distópico, con un Estados Unidos que se está cayendo a pedazos porque los corruptos, los saqueadores le están quitando todo a los empresarios, los verdaderos motores del mundo, como ella los llama. Who is John Galt? ¿Quién es John Galt? Se vuelve una pregunta fundamental, y esta novela llega a vender 1.200.000 copias para el año de 1964, cuando ella da la entrevista a Playboy. Más de 30 ciudades en Estados Unidos con 2.500 estudiantes estaban teniendo clubs de lectura acerca de esta novela, y más adelante esta novela llega a ser considerada por el Congreso de Estados Unidos como el libro más influyente en la historia de esta nación después de la Biblia. Después de una profunda introspección filosófica, Ayn Rand detecta que el origen de todos los males en el mundo se encuentra en el altruismo. Sí, el altruismo, esa visión de sacrificarse por los demás, de ser un borrego que está al sacrificio y al servicio del colectivo, sea este colectivo un colectivo místico, como pueden ser las religiones, o sea un colectivo estatista, como puede ser cualquier forma de dictadura, comunismo, nazismo, fascismo, socialismo. De hecho, ella tenía una frase, después de haber sido víctima del comunismo, donde decía: la única diferencia entre comunismo y socialismo es la misma que encuentras entre suicidio y asesinato. En el socialismo tú te suicidas votando por más socialismo. En el comunismo te asesinan sin que tú lo preguntes, pero al final es lo mismo. ¿Por qué detestaba tanto Rand al altruismo y lo culpaba como el origen de todos los males de la sociedad?
porque pensaba que el altruismo lo que hacía era expropiarte de tu propia autoestima, de entender que tú eres un fin en ti mismo y que el amor propio que te tengas, derivado de tu razón, es decir, tu cerebro, tu capacidad para absorber la realidad tal cual, era el motor de tu propia vida. Pero cuando había un colectivo, una masa allá afuera que decían que tú y tu vida no te pertenecen, sino que tienes que sacrificarte a lo que los gobiernos o las religiones exigen de ti, en ese momento tu autoestima se cae a pedazos. Y como no hay manera de saber entre todo el colectivo quién está encima de los demás, lo que para terminando es que los individuos se quedan sin propósito. Y ella decía que un hombre sin propósito era el más maligno de todos los hombres. En la entrevista de Playboy incluso Alvin Toffler le pregunta, ¿pero no cree usted que un dictador, un asesino, un maníaco sexual son personas más perversas que un hombre sin propósito? Y ella contestó, no. Porque un dictador, un maníaco sexual, un asesino son el resultado de tener hombres que no tienen propósitos propios y que piensan que las demás personas están para servirlas a ellos. Por eso su héroe, John Galt, en la rebelión de Atlas, durante el gran discurso que da cuando ya la sociedad está completamente acabada, termina con una frase diciendo: la moral que ustedes han tenido durante 2000 años, desde el inicio del cristianismo hasta la actualidad, es una moral que realmente es inmoral, porque no tiene al individuo como lo más importante que hay en la sociedad. Ella siempre recalcó, no puedes exigir derechos a las minorías cuando estás dispuesto a aplastar los derechos individuales de la minoría más pequeña que existe, y la minoría más pequeña que existe es el individuo, su vida, su libertad y su propiedad privada para la búsqueda de su propia felicidad es lo más importante que tenemos para que una sociedad funcione libre y en paz. Y por eso también defendía los mercados libres, para que los individuos dentro de esos mercados voluntariamente y sin la coerción de nadie pudieran comerciar, intercambiar de manera pacífica los bienes que de otra manera son saqueados con totalitarismos, comunismos, guerras, nazismos, fascismos o robos. Esta es la razón por la que Rand decía, en lugar de servir al altruismo, tenemos que servir al egoísmo racional. Y eso significa entender que cada individuo es la minoría más importante que hay. Pero así como yo tengo derecho a que se respeten mis derechos, entendiendo derechos como cosas con las que nacemos y que no necesitan del sacrificio de nadie para existir, mi vida, mi libertad y mi propiedad, yo también tengo que respetar esos derechos en los otros 7,000 millones de seres humanos que existen en este mundo. Ella hablaba del egoísmo racional como la única alternativa para tener sociedades libres y en paz. Publica su obra maestra en 1956 titulada La rebelión de Atlas. A partir de ahí, Hugh Hefner se interesa tanto por la filosofía de esta mujer que decide que deben entrevistarla en Playboy Magazine en 1964. Alvin Toffler llega a su casa en una primera vez donde ni siquiera había leído alguna obra de Rand. Rand lo cuestiona y le dice, ¿has leído alguna vez algo mío? Y Alvin le confiesa que no, a lo cual Ayn Rand le pide que vaya y que lea un poco y se informe. Alvin Toffler se toma la tarea y por eso es que esta entrevista es tan fantástica, porque en la misma Rand es capaz de hablar sobre romance, política, sexo, religión, economía y su visión y preocupación sobre un Estados Unidos que estaba abandonando los valores con los que había nacido. Lo absurdo de una pensadora de esta magnitud y tan controversial es que una entrevista que dio en 1964, donde se expresa a favor del aborto, la legalización de las drogas, un gobierno limitado, mujeres empoderadas, relaciones abiertas, un sexo libre entre adultos de manera consensuada, no ha tenido ninguna relevancia ni entre feministas ni conservadoras. En la segunda parte tocaremos los temas más interesantes que se hablaron en esta entrevista.